Hola estimados alumnos, estimadas alumnas, esperando que estén muy bien en sus casas. Para dar inicio a este último video, les voy a explicar de forma general en qué va a consistir. Vamos a analizar las formas de relieve, del relieve continental, sino del relieve costero. Van a analizar a través de ciertos dibujos, ciertos esquemas, las principales formas de relieve que tiene nuestro continente. Son los que tienen que ustedes dominar y les va a servir para después caracterizar lo que es las regiones naturales de Chile. De igual forma, vamos a ver la hidrografía. La hidrografía tiene que ver con las aguas continentales, las reservas de agua dulce que tiene nuestro continente. No vamos a tomar en consideración nuevamente lo costero, el mar, el océano, los recursos que hay ahí, sino que nos vamos a centrar principalmente en las aguas que se desarrollan en el continente. Vamos a desarrollar las actividades que ustedes vieron en la guía, y para finalizar este último video, de igual forma vamos a hacer como una especie de resumen de lo que hemos visto a través de los principios básicos de geografía de Chile que ustedes tienen que dominar. Estos principios son principios que ustedes tienen que tener bien claros y aprendérselos de memoria para poder después desarrollar de buena forma lo que es la unidad número 1, que tiene relación con las regiones naturales y recursos de Chile. Vamos a dar inicio entonces a esta primera parte. El relieve son las diversas formas que adquiere la superficie terrestre. Nuestra superficie terrestre no es como una mesa plana, sino que tiene formas distintas. Como sale ahí, hay montañas en la superficie terrestre, que son levantamientos de terreno en realidad. Hay valles que son zonas bajas, planicies que son zonas que son, como dice su nombre, planas, desprovistas de algún tipo de elevación de terreno o de depresión del terreno, lugar bajo nivel. Entonces, existen una serie de formas de relieve básico. Nosotros analizamos esto a través de este esquema, este dibujo. En este dibujo ustedes tenían que localizar donde correspondía cada uno de los nombres de estas formas de relieve básicas. Vamos a comenzar acá por el extremo izquierdo de la pantalla. La primera forma de relieve que ustedes tenían que reconocer era esta, que es la meseta. Meseta, poco para hacer una analogía, una comparación con una mesa, es como un lugar plano, que no tiene grandes levantamientos de terreno, ni tampoco tiene lugares de bajo nivel del terreno, sino que es un lugar relativamente plano, pero una de las características principales de la meseta es que está a cierta altitud. No está en la parte baja del territorio, sino que está a una altitud mediana o a una gran altitud. Acá en Chile se desarrolla una meseta característica del norte grande, que es el altiplano. El altiplano, como dice su nombre, es una meseta que está localizada en los cordones cordilleranos de los Andes. Se localiza entre los dos cordones que se desarrollan en el norte grande. Entre medio de esos dos cordones cordilleranos eh, se, se desarrolló hace miles de años atrás esta meseta, ¿ya?, que se llama altiplano. Por otro lado, vamos a comenzar, antes de ir acá a lo que es cordillera, primero el primer concepto importante es montaña. Montaña es una elevación del terreno de gran altitud y de formas bien abruptas, bien marcadas. No tiene formas suaves, sino que son formas abruptas, marcadas, ¿no es cierto? En este caso acá hay una montaña solitaria que está en medio de este paisaje, pero cuando nosotros tenemos un conjunto de montañas de gran altitud, estamos hablando de una cordillera. La cordillera no solamente tiene montañas de gran altitud, sino que son cordones o conjuntos de montañas que son largas, ¿ya?, en extensión, son muy largas. La cordillera de los Andes, de hecho, recorre todo nuestro país, llega incluso hasta la Antártida y nace en Colombia. O sea, tiene
una extensión muy grande. La cordillera es, se caracteriza principalmente por su extensión y su altitud. Grandes montañas y volcanes. En este caso, la cordillera de los Andes también tiene el desarrollo de volcánico muy importante, una gran cantidad de volcanes que se encuentran en nuestra cordillera de los Andes. A diferencia de la cordillera, encontramos la sierra, que en el fondo es un cordón montañoso, pero de menor extensión, es más chiquito, más cortito en realidad, tiene menor longitud y también sus montañas son de menor tamaño. No se nota mucho acá en la imagen, pero acá esta montaña un poquito tiene una mayor altitud que la que está acá de color más verdoso, que indica la sierra. Muchos se equivocaron acá porque pensando que, o teniendo el concepto de que la cordillera era de mayor altitud, montañas de gran altitud, al ver esto, que está en mayor cercanía, en realidad se ve más grande, pero en realidad la altitud lo marca acá, lo marca esta montaña, ¿ya? Porque la montaña esta está a una mayor altitud, no se nota mucho, se podían haber equivocado, haber tendido a la equivocación en la imagen, pero también aquí una clave importante que podría haber yo seguido es que la sierra es de menor extensión, es más cortita, ya que en nuestro país la sierra antecede a la cordillera está hacia más el oriente y la sierra más hacia el occidente. Anterior a la cordillera de los Andes está la sierra, una pequeña sierra que no se desarrolla en todas partes de Chile, pero en unos lugares sí. Acá tenemos la colina, que también es un levantamiento de territorio. Acá podemos ver dos colinas. Este levantamiento de territorio es de menor tamaño, menor altitud y también es de formas mucho más suaves, ¿no? No son abruptas las formas que tiene una colina. Acá tenemos dos colinas bien marcaditas. Y también muchas veces, en ocasiones, están aisladas, están solitas en un solo terreno, en un solo lugar. La llanura es un lugar plano, que a diferencia de la meseta está a baja altitud. Es un lugar propicio para desarrollar, como muestra acá, cultivos. En una llanura, como está en un lugar plano, estoy relativamente cercano a una fuente de agua, puedo desarrollar de forma importante cultivos. También se pueden construir ciudades acá en una llanura, en un lugar óptimo para emplazar ciudades. La ciudad de Santiago, por ejemplo, las principales ciudades de nuestro país están emplazadas en ciertos lugares llanos, en llanuras. Santiago en realidad está en una cuenca más que en una llanura, pero por lo general las poblaciones, ¿no es cierto?, utilizan las llanuras para construir ciudades o emplazar pueblos, porque es un lugar que les da esa condición topográfica. El terreno tiene tal forma que facilita, ¿no es cierto?, el emplazamiento de la ciudad. El valle es un lugar también de baja altitud, ¿ya?, que es un lugar bajo, que está principalmente, la característica del valle es tener un río. El río está siempre en la parte más baja del valle, la constituye un río. El río, este es el camino, perdón, me confundí. El río que está acá de color azul más claro. El río es la parte baja del valle. El valle como tiene agua, a los bordes va generando ciertos terrenos ricos, fértiles, que permiten el desarrollo de cultivos, ¿ya? Entonces crecen árboles, crecen hierbas, pastos, praderas alrededor de los valles por lo general, y las personas utilizan los valles para poder cultivar, ¿no?, para generar cultivos acá, aprovechando el recurso agua que está acá, y las tierras también, como estas tierras también permiten mucha fertilidad, son muy fértiles, entonces permiten el desarrollo de los cultivos. Este es el caso del valle. Los valles acá en Chile, por lo general, están rodeados de montañas, porque los valles no están en lugares llanos, no están en llanuras nomás, sino que están en lugares serranos, en lugares con serranías, con pequeños cerritos, con pequeñas montañas, ¿ya? Por ejemplo,
Por poner un ejemplo, el Valle del Elqui es un valle que se forma en medio de las montañas, en cordones montañosos. Por acá, por donde estoy marcando el cursor, se va formando un río, pequeño río, y este río va formando un valle alrededor, y este valle por lo general está rodeado de montañas. Y tiene una forma como de V en realidad. De V, las montañas van generando la parte más alta, y la parte baja del valle está formada por el río. Es una característica de los valles acá en Chile, que son valles que están rodeados de montañas. Estas son las formas de relieve que ustedes tenían que primero localizar, reconocer, ¿no es cierto?, la imagen, cada uno, a qué correspondía cada una de ellas, y después definir. Bueno, ya la localizamos y ya la hemos definido también. El mapa físico me permite observar estas formas de relieve a través de colores. Las zonas bajas, en este caso sería una zona costera baja, también pueden haber valles, que son zonas bajas. Hacia el interior del continente, lo que sale más de color verde es un valle, es un lugar que está, o una planicie también. Acá, por ejemplo, si yo tomo en consideración acá esta imagen, acá un pequeño río que va corriendo, este es un valle. ¿Ya? Es un lugar que está formado por un río y con territorio que está en un lugar bajo, a baja altitud. Eso me indica entonces una forma de relieve, la forma de relieve del valle, de color verde, o los que están cercanos a la costa. Una meseta, por lo general, aparece de color café claro en un sector, siempre y cuando esta zona sea una zona relativamente plana y que esté a cierta altitud. Eso va a ser una meseta. Y las cordilleras, por el contrario, están bien marcadas de color café oscuro. Las regiones cordilleranas o serranas, ¿no es cierto?, van a ser de un café más oscuro. Las serranías por lo general son café un poquito más claro, y las cordilleras son de un café más oscuro, y los puedo yo localizar de esa forma en un mapa físico, utilizando nuevamente la paleta de colores. En nuestro país se desarrollan 4 grandes formas de relieve. Estas 4 formas de relieve las vamos a encontrar desde Arica hasta Punta Arenas, e incluso traspasando el continente americano hasta el continente antártico. La cordillera de los Andes se puede encontrar ahí también. Si vamos de este o de oriente a oeste u occidente, vamos a encontrar la cordillera de los Andes. Esta cordillera de los Andes es el cordón montañoso más importante de América y uno de los más importantes a nivel mundial, el más largo a nivel mundial en realidad, que nace en Colombia, pasa por Perú y Bolivia y recorre todo nuestro país, incluso llegando hasta la Antártica. Es el cordón cordillerano más grande, más alto de Chile. Abarca todo nuestro país, ¿ya? Tiene una gran cantidad de volcanes también activos. Es de una gran altitud, llega hasta los 6.000, casi 7.000 metros acá en nuestro chino, 6.000 metros en realidad. Esa es la altitud que alcanza la cordillera de los Andes. Va bajando o se desarrolla de forma importante en algunas partes, en otras partes menos importante. La altitud va bajando también en algunos sectores, pero se encuentra a lo largo de todo Chile. Al lado occidental de esta cordillera de los Andes encontramos una zona de bajo nivel, un relieve de bajo nivel que se llama depresión intermedia. Depresión significa, un terreno deprimido significa que está abajo. La depresión intermedia es una zona relativamente plana, es como una planicie en el fondo. Muchas veces no tiene esa planicie, muchas veces en el norte grande tiene una forma un poco oblicua. En la zona central tiene una forma más de cuenca, cóncava, o sea, pero por lo general es una zona de un desarrollo importante. Acá en la depresión intermedia, que es una parte o una sección media de nuestro relieve, se emplazan las grandes ciudades de nuestro país,
También cultivo se usa una zona en el sur, la zona centro-sur, se utiliza para el cultivo de una gran cantidad de territorio. Pasado hacia el sector occidental de la depresión intermedia, encontramos esta pequeña cordillera en cuanto a altitud y menor desarrollo, es la cordillera de la costa, que está relativamente cerca del mar, muchas veces llega incluso o está al lado directamente del mar, en el caso del Norte Grande, una cordillera de menor altitud, pero tiene una importancia económica fuerte en Chile. Hacia el occidente de esta cordillera de la costa encontramos un lugar de planicie, un lugar plano, como dice su nombre, litoral o planicie costera también se le llama, que está inmediatamente al lado del mar. Litoral significa costero, ¿ya? Entonces acá podemos decir que hay una parte o sección alta de nuestro relieve, una parte o sección media que está entre medio. Intermedia significa que está entre la cordillera de los Andes y entre la cordillera de la costa, y una sección baja de nuestro relieve que está conformada por la planicie litoral. Este esquema es muy importante, así que ustedes tienen que escribir la información que aparece acá, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, y aparte dibujar el esquema lo mejor que puedan con estas grandes formas de relieve, o a muchos les dicen macroformas de relieve chileno. Lo hacen de forma ordenada, lo mejor que puedan, para que lo tengan bien claro, porque esto lo vamos a ver de forma bien importante después en la unidad número 1. Con un mapa puedo localizar y ver el desarrollo y extensión de estas macroformas a través de colores. Nuevamente, si voy desde el oriente hacia el occidente, en el extremo oriental de nuestro país encontramos la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes marca el límite oriental de Chile, el límite este. Es una frontera o límite natural que nos separa por acá por el noreste de Bolivia, y por el este nos separa de Argentina. Esta tiene un importante desarrollo, un cordón montañoso grueso, macizo. De hecho, son dos cordones montañosos que se desarrollan acá, por lo general aquí en la zona del Norte Grande, y de gran altitud hasta el Norte Chico, y después empieza a disminuir un poco en extensión, y también a disminuir un poco en altitud hacia la zona centro-sur. De acá ya en la zona austral incluso desaparece debajo del mar, se mete debajo del mar, y solamente la punta de la cordillera se puede observar que logra salir del mar, formando estos islotes o algunas islas que están en la zona austral de Chile. Simplemente estos islotes e islas son parte de esta cordillera de los Andes, que está emergiendo del mar. Desaparece después en algunas zonas y vuelve a aparecer en la Antártida. Así acá en el territorio antártico chileno. La depresión intermedia, que está de color naranja, en un lugar relativamente plano, con un gran desarrollo en la zona del Norte Grande. Acá se desarrollan las pampas, el desierto, pleno desierto de Atacama. La zona del salitre, la explotación del salitre se hacía en plena planicie litoral, en plena depresión intermedia. Ahí estaban las grandes salitreras de nuestro país. Las principales salitreras de Chile estaban ubicadas acá, en un pasado. En el Norte Grande encontramos las pampas, está la pampa del Tamarugal, por ejemplo, en la zona de Tarapacá, una zona sin gran vegetación, solamente los tamarugos, que son estos arbustos que se desarrollan ahí. Está el pleno desierto. Cuando vamos avanzando hacia la zona del Norte Chico, empieza a desaparecer. Algunos cordones montañosos más chiquititos empiezan a inundar esta región, y en realidad desaparece la depresión intermedia en esta región, la región del Norte Chico, y parte de la región central ya aparece, ya vuelve a aparecer de forma importante. Acá en las zonas del centro se ubican las principales ciudades de nuestro país. La ciudad de Santiago está ubicada en plena depresión intermedia. Y después hacia la zona austral ya su desarrollo es mínimo. La cordillera de la costa
es una cordillera que se desarrolla cercana o relativamente cercana al mar. Tiene un importante desarrollo en la zona del Norte Grande, incluso directamente da al mar. En el Norte Chico igual, ¿ya? Y casi a lo largo de todo el Chile, menos en la zona austral, en la zona sur, que ya empieza un poquito a descender en altitud y en desarrollo. Principalmente la zona austral ya desaparece y muchas veces o gran parte de ella se inunda bajo el mar y reaparece solamente por puntitas de algunos islotes e islas que se desarrollan ahí. La depresión intermedia, depresión esto de planicie costera o planicie litoral, está de color verde. Color verde acá en el mapa. Tiene muy escaso desarrollo en el Norte Grande, como se pueden dar cuenta. Prácticamente la zona de Arica, Parinacota casi no está desarrollada. Se desarrolla un poquito aquí en la zona de Tarapacá, en la zona de Antofagasta también, en ciertas partes tiene una importante extensión. Y después la zona del Norte Chico y la zona central, ya el desarrollo es importante. Hay puertos importantes de Chile, eh, lugares que son, o ciudades que son costeras, están localizadas en esta gran planicie litoral. La zona sur también empieza a bajar, a desarrollarse, tiene un desarrollo adecuado, después desaparece nuevamente la zona austral. El traspaís andino no lo vamos a analizar, lo vamos a ver después cuando veamos el análisis de la zona austral de Chile. Ya, eso es lo que es importante. Vamos a ver esto a través de este dibujo, que nuevamente vamos a volver a él. Lo habíamos visto cuando analizamos la localización geográfica. Esta representación me indica claramente la cordillera de los Andes en una gran altitud. Está acá bien marcada que está hacia el oriente, por donde sale el sol. Detrás de esta cordillera aparece el sol en la mañana. Acá hay unas pequeñas serranías, ¿ya? Pequeñas sierras que se desarrollan en algunas partes de Chile. Si se dan cuenta, antecede, está antes que la cordillera de los Andes, está más hacia el occidente y es de menor altitud y también es de menor extensión. Los cordones montañosos son más chiquititos y más cortos. Acá podemos ver el desarrollo de la depresión intermedia. La depresión intermedia es un lugar relativamente plano, donde se emplazan ciudades o se cultiva también en la zona centro-sur. Hay grandes cultivos porque es una zona propicia para poder cultivar. De acá en el norte se desarrolla principalmente todo lo que es el desierto de Atacama y la Pampa, la región pampina. Hacia el occidente podemos encontrar ya ahora la cordillera de la costa, más cercana al Océano Pacífico, de menor tamaño y también recorre casi todo nuestro país. Hacia el occidente de la cordillera de la costa está la planicie costera o planicie litoral, que tiene un desarrollo importante principalmente en la zona del Norte Chico y de la zona central de Chile. Acá podemos ver muy claramente el desarrollo de estas cuatro formas de relieve chileno. A través de imágenes podemos ver la cordillera de los Andes, que recorre todo nuestro país, las grandes altitudes de la cordillera de los Andes, con nieve, las nieves eternas, los hielos que no se derriten nunca porque hace tanto frío acá que ahí está siempre cubierto de nieve. Muy volcánica la cordillera de los Andes, importante, una actividad volcánica de gran importancia. De hecho, es parte de lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico. La depresión intermedia, acá en el norte de Chile, está totalmente desprovista de vegetación. Es un lugar desértico, un desierto, pleno desierto de Atacama, es la depresión intermedia, las pampas. Hay sectores de las pampas que están cubiertos de estos arbustos que se llama la pampa del Tamarugal. De acá en la zona central, la depresión intermedia también tiene una gran cantidad de condiciones muy adecuadas para desarrollar cultivos, una gran cantidad de cultivos. También se emplazan acá grandes ciudades, la depresión intermedia, la cuenca, que forma una cuenca después. Vamos a verlo cuando analicemos Santiago. La ciudad de Santiago se localiza en esta depresión intermedia. La cordillera de la costa, esta es una imagen del Norte Grande.
La cordillera de la costa está relativamente, o está en el Norte Grande prácticamente al lado del mar. No hay un desarrollo, muy poquito desarrollo de la planicie litoral. Y acá podemos ver que esa es la característica distintiva de esta cordillera. Bueno, en otras regiones está más alejadas del mar, está más kilómetros hacia adentro. En esta zona, en la zona del Norte Grande, está al lado incluso, al lado. En forma de un desfiladero, cae directamente hacia el agua, hacia el Océano Pacífico. La cordillera, o sea, la planicie litoral o planicie costera, tiene un gran desarrollo. Acá se puede ver, está al lado directamente del mar, es un lugar plano, me sirve para emplazar están emplazadas ahí algunas playas. Las ciudades también o importantes puertos están ubicadas en esta zona, en la zona de planicie litoral, en una zona plana, que tiene un desarrollo bien disparejo a lo largo de todo Chile. Con la imagen anterior acabamos de ver las formas de relieve, principalmente los relieves que se dan en Chile, recordando que hay diversas formas de relieve en nuestro planeta Tierra, pero que acá en nuestro país se desarrollan 4 formas de relieve básicas, que son la cordillera de las Andes, la depresión intermedia, la cordillera de la costa y la planicie costera o planicie litoral. Eso lo vamos a ver después más adelante con mayor detalle y vamos a ver cómo se desarrolla cada una de estas formas de relieve o macroformas en cada una de las regiones naturales de Chile. Ahora vamos a ver la hidrografía. Hidrografía significa las reservas de agua dulce que tiene el continente. No nos vamos a centrar con el agua del mar, sino que solamente el agua dulce. El agua que se desarrolla acá, al interior. Las aguas continentales son muy importantes porque son las principales fuentes de agua dulce para poder desarrollar lo que es el agua potable, para nuestro elemento vital, para poder subsistir. También alimenta el proceso industrial. Las industrias utilizan el agua potable para poder desarrollar los alimentos y también los cultivos de las plantaciones utilizan el agua dulce. Entonces es un recurso esencial. Vamos a ir viendo acá este mismo esquema. Ustedes tenían que completar, reconocer cada uno de los procesos de esta agua continental, de las partes que componen un río principalmente y las aguas que se desarrollan en el continente a través de este dibujo. En primer lugar, la punta de una montaña tiene nieve, ¿no? Donde se desarrolla la nieve acá, la nieve eterna, que nunca se derrite, porque la condición de temperatura siempre es baja. Cuando la nieve se fusiona, la fusión de la nieve, fusión significa se derrite, alimenta los torrentes, eso se llama deshielo. Ese proceso es deshielo, es fusión de nieve. Simplemente tengo que saber qué significa fusión de nieve, deshielo. Es cuando apagan el refrigerador, por ejemplo, o la mamá para sacar el hielo de la nevera, desenchufa el refrigerador y el hielo se empieza a descongelar y empieza a transformarse en agua. Después el agua empieza a caer del refrigerador y va formando un torrente. En este caso, el deshielo, cuando ya la temperatura es un poquito más alta, en ocasiones o empieza a nevar menos, muchas veces la nieve se empieza a derretir y empieza a formar esta pequeña corriente de agua que se llama torrente. El torrente de agua, torrente que es una especie de corriente pequeña de agua, producto de estos deshielos, va a alimentar o va a desembocar en un río. Todos los ríos nacen, su nacimiento es acá, en la cordillera. Se alimentan de los deshielos o de cuando la nieve se derrite. Se empieza a derretir la nieve y el torrente empieza a alimentar al río. Esta parte superior de las montañas es el lugar de nacimiento de un río. En el caso del río Loa, por ejemplo, el río Loa nace de un volcán que se llama el volcán Miño. Esto se llama parte superior del río. Acá, bueno, el río, en el fondo, va avanzando, ¿no es cierto?, hacia las zonas bajas, esta zona intermedia en realidad, esta zona intermedia que está más de color más verde, se llama la zona del valle. El río forma este valle de tierras fértiles, por eso las tierras son más verdes, donde se puede cultivar, donde son muy aptas para el cultivo y aparte mucha vegetación se va formando alrededor de esto.
y tenemos cerca también el recurso vital para poder alimentar y desarrollar esos cultivos de la zona intermedia, la zona del valle. Y en la zona baja del río está lo que se llama la desembocadura de un río. No todos los ríos desembocan en el mar, la mayoría de ellos lo hace. Muchos ríos muchas veces se infiltran. Acá en su camino encuentran capas permeables, pequeños poros en el terreno y se empiezan a meter hacia abajo, empiezan a infiltrarse en el terreno y va formando algunas aguas subterráneas. Pero la mayoría de los ríos llega al mar. El río Loa nace en el volcán Niño, que es la parte alta de nuestro río, donde surge, donde se origina. El sector medio sería el valle de Calama, no es un valle, en realidad es un oasis, un valle que se desarrolla en pleno desierto y se desemboca sus aguas en nuestro río en lo que es la localidad de Calitaloa. No sé si ustedes la conocen, pero ahí es donde el río llega y puede desembocar sus aguas al mar. Ese es el proceso normal de un río. Muchas aguas, cuando llueve, ¿no es cierto? Aquí en la cordillera, el torrente en vez de desembocar en un río, muchas veces empieza a generar un camino particular y se infiltra hacia capas inferiores de la tierra. La tierra está porosa, entonces hacia abajo, en el terreno, empieza a caer el agua y se empieza a depositar. Se encuentra con capas terrestres mucho más impermeables, más duras, y esto va a permitir que empiece o siga el río avanzando, ¿no es cierto? Y se va formando un río subterráneo, un agua subterránea que empieza también a correr, a formar una especie de escorrienta, y después en un momento, en un lugar blando, más permeable del terreno, esta agua nuevamente surge, nuevamente sale hacia el exterior. Esto se llama vertiente, y la vertiente muchas veces forma un pequeño río que desemboca nuevamente en el mar o puede también alimentar a otro río. Es un agua subterránea. El agua subterránea puede formar un río subterráneo o cuando está en movimiento, pero cuando está estancada, cuando está acá como posada en un sector, como una especie de bolsón de agua, forma lo que se llama el agua subterránea, o sea, la reserva de agua, que son las napas subterráneas. Son unas reservas de agua que en realidad son bolsones de agua que están guardados al interior de la tierra, que, que no, no, que no, que no van, se van alimentando, pero en realidad no van corriendo, no van avanzando como un río. Son las famosas napas. En el caso de las lagunas se diferencian de un lago por dos cosas. Acá muchos tuvieron ese error porque colocaron lago acá y laguna al otro lado. Primero, lo más típico, las lagunas de menor tamaño y el lago es de mayor tamaño. La laguna se da en regiones de mediana o gran altitud y los lagos en una zona baja. Principalmente los lagos se desarrollan en la zona intermedia de los ríos, ¿no? O del valle, donde se va posando el agua. Muchas veces el agua de un río va alimentando el lago o va alimentando una laguna, o un torrente alimenta una laguna. Pero esa es la diferencia principalmente entre un lago y una laguna, es el tamaño. Principalmente uno se desarrolla en una zona más baja en altitud y otro en una zona más alta. Acá podemos ver la ciudad que se empieza a alimentar y empieza a aprovechar todas estas aguas continentales. Esta hidrografía entonces es muy importante porque es un elemento vital para poder desarrollar la vida, no solamente del ser humano, sino que también de los animales. Entonces esa es la importancia que tienen las aguas continentales. Las principales reservas de aguas continental que tiene nuestro país son las nieves eternas, ¿no es cierto?, y glaciares. Las glaciares son estas lenguas de hielo que se forman en ciertas zonas montañosas, entre los cordones montañosos. Acá en Chile, en la parte austral, son muy comunes los glaciares, acá en el norte no mucho, pero en la zona austral sí. También los campos de hielo, que también se van a desarrollar en la zona austral de Chile. Los ríos
Los ríos están a lo largo de todo nuestro país. El más grande, acuérdense, más largo que diga, es el río Loa, pero no el más caudaloso. El más caudaloso es el río Biobío, que tiene mayor cantidad de agua. Los lagos y lagunas también son típicas de los lagos principalmente en la zona sur de Chile. Las lagunas se dan acá en el norte igual. Hay lagunas acá al interior de Calama, en la provincia, la laguna Incacoya, por ejemplo, que está a cierta altitud, cercano a lo que es Chiu Chiu. Está la laguna, ¿no es cierto?, que se dan también al interior de San Pedro de Atacama. Las aguas subterráneas y napas. Las aguas subterráneas pueden formar una corriente de un río subterráneo que va a dar a una vertiente, o una napa, que es una reserva, un reservorio de agua que está, ¿no es cierto?, en la parte interior de la tierra. Acá en el norte grande, en ciertas zonas de las pampas, se desarrollan estas napas subterráneas. Como este esquema es importante, para resumir todo lo que es la hidrografía, escribe este esquema en tu cuaderno de forma ordenada. Le hacen pausa al video y lo pueden escribir. Para ir finalizando con esta serie de videos que he desarrollado, vamos a ver los principios básicos de geografía de Chile. Estos principios básicos tienen que saberlos ustedes de memoria y dominarlos bien para que puedan entender después de buena forma cómo son las características de cada una de las regiones naturales de Chile. El primer principio, que ustedes lo van a entender con el concepto de latitud, tiene que ver con la gradiente térmica. Gradiente térmica significa que a medida que yo me voy alejando del ecuador, la temperatura disminuye. Y como Chile va orientado de norte a sur, o sea, cada vez nos vamos alejando más del ecuador en el territorio chileno, a medida que avanzamos hacia el sur de Chile, la temperatura disminuye. La región más cercana al ecuador es Arica, la región de Arica-Parinacota, por lo que tendrá las más altas temperaturas. Lo que es el norte chico tiene temperaturas ya un poquito más descendidas. Si vamos a la zona central, también ya empezamos a descender más. Ya en la zona de Valdivia, zona sur, temperatura mucho menor, ya de 20 grados ya llegamos a 12. Y acá ya en Punta Arenas, que estamos más cercanos incluso al polo y a la zona climática. No estamos en plena zona climática fría, pero estamos cercanos a ella. La zona de Punta Arenas, la temperatura es muy, muy fría. Acá en un paisaje lo podemos observar muy claramente, podemos ver la insolación, el sol es muy fuerte, el mar, la playa, donde las temperaturas son muy altas, de muy alto nivel en la ciudad de Arica. Y al contrario, en Punta Arenas la temperatura es muy baja, donde muchas veces cae nieve o el hielo es común. Entonces esa gradiente térmica, el concepto es bien claro, el principio es bien claro. A medida que avanzo hacia el sur, la temperatura disminuye. Si tomo un bus o un auto desde Arica hasta Punta Arenas, que es un tremendo viaje que habría que hacer, me voy a dar cuenta que la temperatura va a ir disminuyendo. Voy a ir con polera y chora a lo mejor acá en este sector, en este tramo, pero después voy a tener que empezar a abrigar de a poquito porque ya la temperatura empieza a disminuir. Y ya llego a Punta Arenas, tengo que tener ya una cantidad de ropa puesta porque la temperatura es muy baja. Por otro lado, están los niveles de precipitación. Estos son contrarios a lo que pasa con la temperatura. Los niveles de precipitación aumentan a medida que la temperatura, o sea, a medida que vamos avanzando hacia el sur en nuestro país. Cuando estamos acá en el norte grande, ni siquiera el mapa lo tiene mostrando, nos muestra los niveles de precipitación, ¿ya?, que se miden en milímetros, porque son tan bajos y tan escasos, 1 milímetro, 2 milímetros, que no son significativos. La precipitación recién es significativa a nivel del norte chico, donde llueve un poco más. ¿Ya? En Santiago ya hay 400 milímetros. Acuérdense que llueve en una estación, un poquito en una zona mediterránea. En invierno llueve harto, de forma copiosa. Entonces podemos ya ver una precipitación importante. En Talca, ya que es la zona sur, ya estamos entrando a la zona sur, también ya es importante, pero ya si llegamos a Puerto Montt son 2000 milímetros de lluvia, ya es mucho. Hasta acá
podemos decir de forma general que la temperatura, o sea, la precipitación va a aumentar a medida que avanzo hacia el sur, hasta acá, hasta Chiloé, diría yo, la precipitación aumenta. Pero en la zona austral nuevamente disminuye. Disminuye, ¿por qué? Porque el frío hace que no haya tanta lluvia, sino que es más nieve lo que cae o granizo, pero tampoco el nivel es tan importante, disminuye, hay una disminución importante de la precipitación, ¿ya? Aunque precipita un poco más que en el norte chico, en el norte de Chile, perdón. ¿Ya? Ese es el concepto. Acá esto tiene que ver con los niveles de precipitación. Yo tengo que relacionar, desde luego, los niveles de precipitación que existen en un lugar, en una región, con el tipo de vegetación que hay. Como no llueve nada casi, es casi nula la precipitación, la vegetación va a ser también casi nula, muy escasa, o acondicionada a esta escasez de agua. En el norte chico, como llueve un poquito más, podemos ver ya una estepa, un desarrollo ya de incluso el desierto florido, que ya porque hay un poco más de precipitación. En la zona central, Santiago, como llueve ya mucho en invierno principalmente, los niveles de precipitación son mucho más fuertes. En el sur llueve todo el año, los niveles de precipitación son fuertes y la humedad también, entonces la vegetación es mucho más grande. Hasta acá nuevamente lo mismo, desde el extremo norte de Chile hasta la zona sur, hasta Chiloé, la vegetación va aumentando. A medida que avanzo hacia el sur de Chile, hasta Chiloé principalmente, la vegetación aumenta. Y nuevamente entramos acá a una zona donde la vegetación empieza un poco a disminuir, principalmente por las bajas temperaturas. Como hay poca temperatura, los árboles, los bosques no aguantan mucho esas condiciones extremas, así que la vegetación también empieza a disminuir en la zona austral de Chile. Y principalmente se desarrolla una vegetación estepática fría o de tundra que está acostumbrada, acondicionada a esta escasa niveles de temperatura. Acá está, este es el esquema de principios básicos de geografía. Y bueno, adivinen, tienen que escribirles en un cuaderno. Para terminar, tienen que tener claro la gradiente térmica, que significa que cada vez que yo voy avanzando hacia el sur, la temperatura disminuye en Chile. El aumento de precipitaciones, esto al revés, la precipitación es al revés, o sea, a medida que voy avanzando hacia el sur, hasta Chiloé, la precipitación aumenta. Después nuevamente vuelve a disminuir en la zona austral. Y la vegetación igual, al igual que las precipitaciones, a medida que voy avanzando hacia el sur, la vegetación va aumentando. Hasta por lo menos Chiloé, parte de Aysén, después hacia la zona más austral, la vegetación es totalmente muy escasa porque el frío no permite que viva mucha vegetación ahí. Con esto, chicos, hemos terminado, hemos llegado al fin de estos videos. Bueno, como siempre lo he dicho en los videos anteriores, espero que este material les haya sido muy útil y que les haya servido de gran forma para poder retroalimentar, reforzar los contenidos que vimos en la primera guía y ver de qué forma yo me equivoqué, qué cosas tenía que considerar y qué errores tuve en el desarrollo de cada uno de los ejercicios que estaban propuestos. Terminado esto, ustedes lo tienen que analizar en un transcurso, yo creo que unos 3-4 días mirar este video. Les voy a después subir entre el día martes o miércoles, les voy a subir un pequeño control que es para poder evaluar de forma formativa lo que han aprendido o lo que todavía no saben de esta materia, que es muy importante que la dominen porque sin el dominio de estos conceptos o principios básicos de geografía va a ser muy difícil que puedan entender la unidad número 1, que es las regiones naturales de Chile. Y se van a dar cuenta si ustedes ya han desarrollado de forma consciente y han analizado como corresponde estos videos y han desarrollado de forma consciente su guía, se van a dar cuenta que las regiones naturales de Chile se les van a hacer muy fácil y vamos a pasar muy rápido esta materia.
Espero que estén muy bien en sus casas, que estén trabajando a su ritmo, no se apuren, vean los videos de forma pausada, véanlo tranquilamente y terminado eso, cuando ya terminen todo ese proceso de analizar los videos, recién se meten a hacer este control, esta mini prueba para ver realmente si aprendieron o no bien este contenido. ¿Ya? Que estén bien, cuídense harto y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.